Olvida esa imagen de castillos relucientes y mágicos que ves en los cuentos de hadas. Vivir en un castillo medieval no era una fantasía de lujo, sino una experiencia brutal: pasillos helados, enfermedades implacables, jornadas extenuantes y un aire pesado de mal olor. No solo vivían allí reyes y nobles, sino también miedo, sacrificio y una cantidad impresionante de estiércol humano. Hoy vamos a abrir esas puertas de roble, atravesar sus oscuros pasillos y descubrir la cara oculta y real de la vida en los castillos medievales. ¿Por qué existían los castillos? El origen de las fortalezas de piedra. En plena Edad Media, los castillos no eran lujos para presumir, eran una necesidad brutal. Se construían para proteger territorios, controlar a los súbditos, resistir invasiones y mostrar poder. Y su ubicación era todo un arte: en lo alto de colinas, junto a ríos o rodeados de bosques, buscando siempre la mejor ventaja defensiva y visibilidad. La construcción de uno de estos colosos no era ninguna broma. A veces tomaba años, o incluso décadas, completar un castillo. Se necesitaban toneladas de dinero, planificación meticulosa y una legión de trabajadores: albañiles, carpinteros, herreros, obreros, todos trabajando en jornadas infernales. Primero se levantaban estructuras más simples, como los Motte and Bailey, una torre de madera sobre una colina artificial, que eventualmente eran reemplazadas por castillos de piedra. La madera era demasiado fácil de quemar, demasiado frágil para aguantar un asedio serio. Así nació la era de las fortalezas de piedra, como el imponente castillo de Rochester en Inglaterra. Construido en 1127, sus muros de hasta 4 metros de grosor lo convirtieron en un muro casi impenetrable durante generaciones. Pero extraer y transportar piedra caliza era otra odisea. Había que cortarla, darle forma y moverla a kilómetros de distancia usando carretas y bueyes. Solo eso ya requería semanas de trabajo agotador. Mucho más que defensa, el centro del mundo feudal. Los castillos eran fortalezas, sí, pero también eran el corazón palpitante de la sociedad feudal. Desde allí, el señor feudal gobernaba todo lo que se extendía ante sus torres. En el gran salón se discutía política, se dictaba justicia y se organizaban banquetes donde corría la carne y la cerveza, si el clima o la cosecha lo permitían. En los patios entrenaban caballeros listos para la guerra. En las almenas, arqueros vigilaban el horizonte. El foso, el puente levadizo y las puertas reforzadas hacían pensar que el castillo era inexpugnable. Pero no lo era. Muchos castillos cayeron no por la fuerza bruta, sino por el hambre, la traición interna o las nuevas armas de asedio como el trabuquete o los primeros cañones. Incluso la piedra más sólida se resquebraja ante siglos de innovación militar. La crudeza de vivir dentro, frío, hedor y enfermedades. Vamos a ser honestos, vivir en un castillo no era nada glamoroso. Las paredes de piedra eran frías todo el año. El aire estaba húmedo, los pisos helados, y el concepto de ventanas se reducía a pequeñas rendijas para disparar flechas. Los baños, bueno, no existían como los conoces. Se usaban letrinas que descargaban directamente a pozos negros, o a veces, simplemente a los fosos. El olor era literalmente insoportable. Y ni hablar de las ratas, piojos y enfermedades. La nobleza vivía mejor, claro, con ropas elegantes, comida abundante y habitaciones privadas, aunque igual de frías.
Pero aún así, la vida era dura. Ni siquiera ellos estaban a salvo de la humedad, las corrientes de aire o las epidemias. Un ejemplo: Leonor de Aquitania, reina y una de las mujeres más influyentes de su época, fue encerrada durante 16 años en un castillo. Hasta los más poderosos sufrían entre esos muros. Una rutina exigente, trabajo sin fin y jerarquía implacable. Los castillos funcionaban como pequeñas ciudades amuralladas. Cada persona tenía una tarea y todos, desde los caballeros hasta el último sirviente, cumplían un rol vital para que el castillo no se viniera abajo. Veamos algunos trabajos esenciales. Herreros y armeros mantenían armas, armaduras y herramientas. Cocineros y panaderos preparaban comidas para decenas o cientos de personas. Horneaban sin parar, ahumaban carnes y cuidaban las reservas. Cerveceros. La cerveza era más confiable que el agua. Sin cerveza, sin castillo. Lavanderas y tintoreros. Lavaban ropa con lejía, incluso en invierno, y teñían telas con pigmentos naturales. Mozos de establos. Cuidaban a los caballos, el principal medio de transporte. Escribas y mensajeros. Mantenían registros, escribían cartas, llevaban noticias. Y el trabajo más miserable, el del gong farmer. Su tarea era limpiar pozos de desechos humanos. Sí, literal. Hasta las rodillas en excremento, armado solo con cubos y una resignación impresionante. Castillos grandes como el de Warwick requerían hasta 300 trabajadores solo para mantener su funcionamiento diario. Durante asedios o banquetes importantes, ese número podía duplicarse. El precio de un error: castigos, agotamiento y hambre. Trabajar en un castillo no era solo duro, era peligroso. Los sirvientes trabajaban de sol a sol, a menudo hasta la medianoche. Un error como dejar caer el plato del señor podía costarte una azotaina o algo peor. El castillo no perdonaba fallos. Robar, mentir o incluso protestar podía llevarte al destierro. Y en una época donde ser expulsado del castillo significaba perder techo, comida y protección, eso era casi una sentencia de muerte. Durante un asedio, todo empeoraba. El castillo se convertía en una trampa. Se racionaban los alimentos, se sacrificaban caballos, se cerraban puertas y se esperaba. Algunos terminaban comiendo cuero hervido, raíces o peor. Todo eso bajo una lluvia constante de flechas, fuego y enfermedades. Para muchos trabajadores, el castillo no era una fortaleza, era una prisión con vistas. El detalle más desagradable que casi nadie menciona. Y ahora sí, llegamos a ese detalle asqueroso del que pocos hablan, pero que todos los castillos compartían: el sistema de letrinas. Muchos castillos tenían garderobes, unos huecos en los muros que servían como baños, colgados sobre el aire. Los desechos caían directamente a los fosos o a zanjas externas. El problema es que, sin mantenimiento constante, estos desechos se acumulaban, generando un hedor insoportable que impregnaba todo el castillo. En verano, la situación era aún peor. Los enemigos incluso intentaban atacar los castillos por los túneles de los garderobes, sabiendo que eran puntos vulnerables. Imagina ser uno de los defensores, esperando un ataque por el retrete, el verdadero motor del castillo. Los castillos medievales fueron monumentos al poder, pero ese poder no habría existido sin las miles de manos anónimas que trabajaron en las sombras. Herreros, cocineros, lavanderas,
soldados, niños aprendices y sí, también los limpiadores de letrinas. Eran ellos quienes sostenían todo. Sin su trabajo incansable, sin sus sacrificios diarios, ni el castillo más glorioso habría durado un solo invierno. La historia suele recordar a los reyes y guerreros, pero la verdad es que los verdaderos héroes del castillo fueron quienes jamás portaron una corona. ¿Cómo resistían o caían los castillos durante las invasiones? A simple vista, un castillo medieval podía parecer una fortaleza indestructible, muros imponentes, puertas blindadas y un foso dispuesto a tragarse cualquier intento de invasión. Pero la realidad, como siempre, era mucho más compleja. Por mucho que los señores feudales invirtieran fortunas en levantar estas estructuras, ningún muro era completamente invulnerable ante la persistencia del enemigo. Un ejemplo perfecto lo encontramos en 1215, en el asedio al castillo de Rochester. Esta fortaleza fue el escenario de una resistencia heroica por parte de los rebeldes que se enfrentaban al rey Juan de Inglaterra. Durante meses, soportaron catapultas, hambre y frío, pero la astucia del enemigo terminó inclinando la balanza. Las tropas del rey excavaron túneles bajo la torre y, una vez allí, encendieron una pila de troncos impregnados en grasa de cerdo. ¿El resultado? Una explosión de calor tan intensa que la estructura entera colapsó sobre sí misma. No importaba cuán fuerte pareciera una muralla, con suficiente ingenio, cualquier castillo podía caer. Las tácticas de asedio eran tan variadas como creativas, desde lanzar piedras con catapultas hasta usar arietes para destrozar puertas o simplemente esperar. Sitios prolongados llevaban a los defensores al límite. El hambre, la sed y las enfermedades hacían el trabajo sucio cuando las armas no bastaban. Y aunque estar tras muros de piedra ofrecía cierta protección, muchas veces lo único que se lograba era retrasar lo inevitable. Los secretos mejor guardados detrás de los muros. Los castillos eran mucho más que estructuras defensivas. Eran un mundo en sí mismos, llenos de secretos, pasadizos ocultos y misterios que han desconcertado a historiadores durante siglos. Detrás de las piedras frías y grises, se tejían historias de escape, traición y vigilancia constante. Algunos castillos, como el de Edimburgo en Escocia, escondían verdaderos laberintos subterráneos. Estos túneles podían servir para escapar durante un ataque o para introducir alimentos sin ser detectados durante un asedio. Las excavaciones modernas han revelado complejos sistemas que demuestran que la estrategia iba mucho más allá del combate físico. Pero los secretos no terminaban bajo tierra. Las mazmorras, tan temidas en el imaginario popular, no siempre eran salas de tortura. A veces solo eran cárceles para nobles capturados o traidores a la corona. Eso sí, en algunos castillos como el de Nuremberg, sí existían salas dedicadas a la tortura, con herramientas que harían estremecer incluso al más valiente caballero. El espionaje también era parte del juego. Había muros huecos y agujeros estratégicos diseñados para espiar conversaciones ajenas. Nadie podía confiar completamente en nadie. En estos centros de poder, la información valía más que el acero. La noche en el castillo, más oscura de lo que imaginas. Cuando el sol se ocultaba tras las torres del castillo, comenzaba un nuevo tipo de vida, uno mucho más sigiloso y misterioso. Sin electricidad, las únicas fuentes de luz eran las antorchas y las velas, que proyectaban sombras temblorosas sobre paredes de piedra húmeda. Lo que durante el día parecía grandioso,
por la noche se volvía inquietante. Los guardias patrullaban constantemente las murallas, atentos a cualquier movimiento extraño en la oscuridad. Dentro del castillo, las salas se convertían en espacios de reuniones secretas. Era en la noche cuando se cocinaban alianzas, conspiraciones y traiciones. Las sombras ofrecían una capa de anonimato perfecta para quienes necesitaban actuar sin ser vistos. Los médicos también preferían trabajar de noche, atendiendo a heridos lejos del bullicio diurno y con menos ojos juzgando sus métodos, que muchas veces rozaban lo experimental. Pero entre todas las amenazas nocturnas, una de las más temidas era el fuego. Una vela caída o una antorcha mal colocada podía provocar un incendio devastador. El castillo de Windsor, aunque sufrió un incendio en pleno siglo XX, nos recuerda que estas tragedias eran frecuentes en la Edad Media. La combinación de madera, tapices y paja era una receta para el desastre. Intrigas y traiciones. La política mortal de los castillos. Si pensabas que los enemigos estaban fuera de los muros, piénsalo de nuevo. Dentro del castillo, la política podía ser aún más peligrosa que una espada enemiga. Reyes, duques y nobles vivían en constante tensión, sabiendo que un banquete podía ser el escenario perfecto para su última comida. Una de las traiciones más notorias ocurrió en 1407. Juan sin Miedo, duque de Borgoña, fue asesinado durante una supuesta negociación de paz con su primo, Luis de Orleans. Lo que debía ser un encuentro diplomático terminó en sangre. Una lección brutal. Confiar en un familiar podía costarte la vida. Y si el acero no lograba el objetivo, el veneno era la siguiente opción. Era común que los alimentos y las bebidas fueran manipulados. El rey Carlos II de Navarra, por ejemplo, murió en circunstancias sospechosas que muchos atribuyen a un envenenamiento. Por eso, no era raro que los nobles durmieran en habitaciones secretas o tuvieran catadores personales. La paranoia era parte del protocolo. Matrimonios de interés y amores peligrosos. En la vida medieval, el matrimonio no era una cuestión de amor. Era una herramienta de poder. Los hijos de la nobleza eran comprometidos desde jóvenes, a menudo sin conocer a su futuro cónyuge. Lo que importaba era la tierra, la herencia y las alianzas políticas. Un ejemplo emblemático fue el de Isabel de Valois, casada con Carlos VI de Francia, un rey que sufría de episodios de locura. Aunque su matrimonio fue arreglado por intereses de Estado, Isabel terminó enamorándose de otro hombre. Un amor prohibido que, si hubiera salido a la luz, podría haber acabado con su vida. No todos los matrimonios eran fríos. Algunos lograban evolucionar en relaciones genuinas, mientras que otros desembocaban en tragedias. Margarita Perit, por ejemplo, fue ejecutada bajo cargos de herejía. Sin embargo, las leyendas afirman que su crimen real fue enamorarse de un noble casado. En los castillos, seguir al corazón era una apuesta peligrosa. La vida real detrás del mito. Muchos sueñan con vivir en un castillo, pero pocos conocen las incomodidades cotidianas de estas fortalezas. A pesar de su apariencia majestuosa, la vida dentro de un castillo medieval era, en realidad, bastante miserable. La higiene era un lujo. No existían baños como los conocemos hoy. Los desechos se arrojaban en conductos que daban a fosos o arroyos, contaminando el agua y generando olores insoportables. Enfermedades como la disentería y el tifus eran moneda corriente. Los parásitos, como piojos y pulgas, estaban por todas partes, incluso entre la nobleza. Las camas y la ropa rara vez se lavaban,
y el moho en las paredes de piedra era constante. Algunos historiadores incluso afirman que los castillos ayudaron a propagar enfermedades como la peste negra, no por malicia, sino por ignorancia y condiciones sanitarias precarias. ¿Aún quieres vivir en un castillo? Los castillos medievales fueron mucho más que fortalezas. Eran escenarios de guerras, refugios de secretos, centros políticos, cárceles de corazones enamorados y trampas de enfermedades invisibles. Aunque hoy nos fascinan por su majestuosidad, la vida entre sus muros estaba llena de oscuridad, literal y figurada. Así que la próxima vez que visites uno de estos gigantes de piedra, detente un momento. Imagina los ecos de las conspiraciones, el crujir de la madera bajo las botas de los guardias, los susurros detrás de las paredes y el silencio mortal de una noche sin luna. Porque vivir en un castillo era mucho más que un privilegio. Era, muchas veces, una sentencia. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno más.